Hola amigos, Pastor James Rafferty aquí. Me alegra que se hayan unido a nuestra lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 9, el conflicto cósmico. El trimestre se trata del amor y la justicia de Dios. Si deseas obtener tu propia copia de la lección de escuela sabática, puedes hacerlo visitando 3abnsabbathschoolpanel.com. Ese es 3abnsabbathschoolpanel.com. O visita una iglesia local adventista del séptimo día. Estarán encantados de darte una copia impresa del trimestre y de que te unas a ellos para el estudio de la lección. No te vayas. Regresamos enseguida. Hola de nuevo amigos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Estamos en la lección número 9. Estamos estudiando el conflicto cósmico. Ha sido un viaje buscar entender el problema entre el bien y el mal. Y hoy nos enfocamos realmente en lo que llamamos la gran controversia entre el bien y el mal. Si deseas obtener una copia de nuestras notas, puedes hacerlo visitando 3abnsabbathschoolpanel.com. Una vez que te registres para esas notas, no solo recibirás nuestras notas esta semana, sino que recibirás nuestras notas cada semana. Además, vas a recibir notas adicionales porque muchas veces no tenemos suficiente tiempo para cubrir todo lo que queremos en nuestra lección, todas nuestras notas, pero te las enviaremos de todas formas. Así que tendrás muchas notas. Y si eres un maestro de escuela sabática, estoy seguro de que lo apreciarás. Antes de comenzar, permíteme presentar al panel. Luego tendremos una palabra de oración. A mi izquierda inmediata está mi hermana en Cristo, Shelley Quinn. Es una bendición estar aquí y la razón por la que no llegamos a todas nuestras notas depende de lo rápido que hablemos y de lo que insertemos. Tengo la lección del lunes que trata sobre el origen de la controversia en la tierra. Bien. Y a tu izquierda inmediata, mi hermano en Cristo, Daniel Perrin. Es tan bueno estar aquí. Tengo la lección del martes, el origen de la controversia en el cielo. Está bien. Y a tu izquierda inmediata, mi hermano en Cristo, el pastor John Lomacán. Creo que tengo el enfoque del origen de la controversia titulada Si me adoras. Luego, para completar nuestro panel, está mi hermana en Cristo, Jill Morricone. Muchas gracias, Pastor James. El jueves observamos la naturaleza del conflicto cósmico. Amén. Amén, hermana Jill. ¿Te gustaría orar por nosotros? Claro. Padre Santo, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Al abrir tu palabra, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para abrir nuestras mentes, corazones y entendimiento. Al considerar esta batalla entre el bien y el mal y en qué lado queremos estar, te agradecemos por lo que vas a hacer en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. 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 Así que abrimos nuestra lección de sábado mirando algunos de nuestros versículos de memoria o algunas de nuestras lecturas de las Escrituras. Vamos a mirar en Mateo 13, 24 al 27. Cubriré esos versículos contigo. Y luego Génesis 1, 31, Ezequiel 28, 12 al 19, Isaías 14, 12 al 15 y Mateo 4, 1 al 11, así como Juan 8, 44 y 45. Ahora, nuestro texto de memoria se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto es lo que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Esta es la primera promesa de la Biblia y es importante. ¿Sabes? Lo central en la teología bíblica es la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra Dios es un motivo prominente de las Escrituras, y leemos sobre eso en Mateo 13 y Apocalipsis 12 del 7 al 10. Y también es muy prevalente en la tradición cristiana. Hay muchos cristianos que han rechazado o han descuidado esto, la idea completa. Ahora bien, desde una perspectiva bíblica, sin embargo, el tema de un conflicto cósmico, como sigue diciendo el trimestre, en el cual el reino de Dios es opuesto por el diablo y sus ángeles, no es uno que podamos descuidar sin perdernos mucho de lo que tratan las narrativas bíblicas. Los evangelios están llenos de referencias al diablo y a los demonios que se oponen a Dios. Para empezar esta semana, abordaremos cómo podrían responderse las dos siguientes preguntas según algunos pasajes bíblicos cruciales. Número 1. Pregunta número 1. ¿Dónde enseña la Escritura que hay un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Pregunta número 2. Según la Escritura, ¿cuál es la naturaleza del conflicto?
Así que esa es nuestra introducción en la lección del sábado. Ahora vamos a pasar a la lección del domingo, que se titula Un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Vamos a leer el capítulo 13 de Mateo, versículos 24 a 27, haciendo la pregunta o respondiendo a la pregunta, ¿cómo nos ayuda esta parábola a entender nuestro mal, el mal en este mundo? Mateo capítulo 13, comenzando con el versículo 24, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero cuando la hoja brotó y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas. Así que los siervos, verso 27, del amo de la casa vinieron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? ¿De dónde vino lo malo? Ahora, Jesucristo está usando esta parábola, que es una ilustración tan práctica en las vidas de la gente de su tiempo. Están en los campos, están sembrando, son agricultores, están sembrando su trigo, están sembrando su grano, y mientras el grano crece, hay cizañas, hay malas hierbas que crecen con ellos. Ellos pueden entender esto muy bien, y está usando esto para explicar todo este gran tema de la controversia. El mismo tema que debemos entender desde esta perspectiva bíblica. Jesús cuenta la historia de un terrateniente que está sembrando sus buenas semillas y luego los sirvientes vienen y dicen, ¿no sembraste buenas? ¿De dónde salieron las cizañas? Y de esta manera vemos el problema del mal. Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿de dónde vino el mal que hay en él? Ahora queremos mirar un poco más allá en esta misma parábola, Mateo 13. Vamos a ir al versículo 28 y leer hasta el versículo 30 a la luz de la explicación de Cristo a los siervos sobre de dónde vino el mal. Y él les dijo, me encanta esta frase, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Esa frase es toda la explicación que podemos dar al problema del mal. Un enemigo ha hecho esto. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, pero el enemigo, el diablo, vino a hacer nada más que matar, robar y destruir. Esa es la explicación que nos da la Biblia, y es hermosa, es simple, y sin embargo, es profunda. Bueno, si un enemigo hizo esto, ¿por qué dejaste que el enemigo lo hiciera? Entonces, estas son las preguntas que debemos hacer. Pero él dice, un enemigo ha hecho esto. El siervo le dijo, ¿quieres entonces que vayamos y los recojamos? Es una respuesta lógica, ¿verdad? Quiero decir, hacemos jardinería y quitamos malezas todo el tiempo y pensamos que es importante quitarlas. Pero ¿sabes qué sucede a veces cuando quitas malezas en un jardín? También arrancas las cosas buenas porque las raíces están tan estrechamente vinculados que realmente puedes sacar lo bueno cuando estás eliminando las malas hierbas. Y creo que ese es el punto que Cristo está haciendo. ¿Deberíamos ir y arrancarlos? Pero Él dijo, no, no, no. No sea que al recoger la cizaña arranques también el trigo con ella, sino deja que ambos crezcan hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Entonces, estos discípulos están aprendiendo una lección valiosa aquí en relación a la gran controversia, una lección que necesitamos aprender. Ahora, los discípulos vienen a él más tarde y le preguntan sobre esta parábola. En el versículo 36, Jesús despide a la multitud. Él entra en la casa. Los discípulos se acercan a él. Ellos dicen, ¿podrías explicar este párrafo de la cizaña del campo? Y así él les responde y dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Eso es Dios. Ese soy yo. El campo es el mundo, este planeta, esta tierra. La buena semilla son los hijos del reino, pero la cizaña son los hijos del maligno. Así que él es realmente claro aquí en su explicación del problema del bien y del mal. El enemigo que lo sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, así será al final de este mundo. En otras palabras, según la Biblia, y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, Dios va a ocuparse del problema del pecado cuando llegue a su culminación final. Vemos que en Apocalipsis 14 tenemos los mensajes de los 3 ángeles, el Evangelio eterno. De ahí obtenemos nuestro nombre para 3ABN, la cadena de difusión de los 3 ángeles. Y en el contexto de esos mensajes de los 3 ángeles tenemos una cosecha. Y la cosecha produce lo bueno y lo malo. Apocalipsis capítulo 14. Cuando llegas a los versículos 14 en adelante, ves la cosecha de esos 2 grupos. Lo mismo que Cristo habló aquí en Mateo capítulo 13. Entonces, ¿cómo esto arroja luz sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Bueno, el maestro responde a sus siervos, un enemigo ha hecho esto, versículo 28. Jesús más tarde identifica al que siembra la buena semilla como el Hijo del Hombre. Y
Ese es Jesús mismo. Y luego explica que el campo es el mundo y el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Y luego explícitamente describe este conflicto entre Cristo y Satanás. Hay un conflicto en marcha entre el bien y el mal. Siembra de buena semilla, siembra de malas semillas, trigo y cizaña. Hay un conflicto ocurriendo entre lo que está bien y lo que está mal. Hay maldad en este mundo y la maldad es el resultado del enemigo, el diablo que se opone al maestro. Esto lo hizo el enemigo. Así que esta respuesta, sin embargo, provoca una pregunta de seguimiento. Y esta es la pregunta de seguimiento que tocamos hace unos minutos. ¿No quieres que vayamos a recogerlos? En otras palabras, ¿por qué no arrancar el mal de inmediato? Dios, ¿por qué permites que el pecado y el sufrimiento reinen en esta tierra? ¿Por qué permites que la gente sufra? ¿Por qué todo esto? Y el maestro responde, no sea que al recoger la cizaña arranques también el trigo con ellas. Deja que crezcan juntas hasta la cosecha. Ahora, me encanta esto en relación con el libro de Job. Ya sabes, Job le hizo las mismas preguntas a Dios. ¿Por qué todo este pecado y sufrimiento? ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Y Dios vuelve a Job y le hace una pregunta. Es realmente poderoso cuando miras esto. Está en el capítulo 40 de Job y comienza aquí en el versículo 6. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, versículo 7, prepárate como un hombre, ponte el cinturón, ¿de acuerdo? Te pediré que me declares, ¿vas a anular mi juicio? En otras palabras, Job, ¿vas a cancelar la forma en que he estado operando en el mundo ahora mismo? ¿La forma en que he estado juzgando la situación y lo que he estado haciendo? ¿Vas a condenarme para que pueda ser justo? ¿Vas a decir que, bueno, si Dios permite toda esta maldad, es injusto, no está bien, Dios no está haciendo lo que debería estar haciendo para que puedas parecer justo? Esta es la pregunta que Dios le está haciendo a Job y él dice, versículo 9. ¿Tienes un brazo como el mío? ¿Puedes tronar con una voz como la mía, como Él, como Dios? Versículo 10. Vístete ahora con majestad y excelencia. Arréglate con gloria y belleza. Lanza al aire. Versículo 11. Aquí está. Lanza la furia de tu ira y mira a todos los que son orgullosos y humíllalos. Observa a todos los orgullosos y bájalos. Aplasta a los malvados en su lugar. Bueno, Job, si te diera todo el poder, si tuvieras el poder del soberano del universo, si fueras Dios mismo, ¿qué harías? ¿Solo destruirías a los malvados? ¿Solo los aplastarías? ¿Solo los destruirías, verdad? ¿Sacarías toda esa cizaña y toda la maldad que hay en el mundo? Y luego él continúa diciendo esto. Escondelos en el polvo juntos y ata sus rostros en secreto. Y luego el versículo 14. Te confesaré que tu propia mano derecha puede salvarte. En otras palabras, Job, ¿dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Si eliminas a todos los malvados, si destruyes a todos los que son malvados, ¿con quién te detienes? Quiero decir, no hay nadie bueno en esta tierra. Ni uno, ¿verdad? Entonces, ¿vas a poder salvarte? No lo creo. Entonces Dios está diciendo, estoy lidiando con el mal, estoy lidiando con el pecado, estoy lidiando con la maldad, con un juicio y una sabiduría que están más allá de tu comprensión. Ese es todo el mensaje en estos últimos capítulos, Job. Está más allá de tu comprensión. Y sabes, desde la fundación del mundo entendí esto. Estabas en mi corazón desde la fundación del mundo. Elaboré un plan en Jesucristo para salvarte desde la fundación del mundo. Entiende eso, Job, y confía en mí. Confía en mí. Voy a encargarme de este problema. Va a ser difícil, es difícil para ti, pero me voy a ocupar de este problema y va a salir bien. Algunos de los peligros que tenemos al tratar de arrancar la cizaña del trigo ahora mismo es que no podemos leer los corazones. Job no podía leer los corazones. No sabemos quién es bueno y quién es malo. No sabemos quién puede ser salvado y quién no puede ser salvado. Mira la historia de Nabucodonosor. Ese tipo va a estar en el cielo. Él tiene su propio testimonio en Daniel capítulo 4 y todavía hay tiempo para cambiar. La gente aún puede cambiar. Y luego están los espectadores que son impactados por las acciones que tomamos contra el mal. Y por eso necesitamos dejar todo esto con Dios. Eso me gusta. ¿Dónde nos detendríamos si estuviéramos tratando de erradicar el mal ahora? Me llamo Shelley Quinn. Tengo la lección del lunes, el origen del conflicto en la tierra. Es interesante. Dios dirigió a Moisés a escribir 2 relatos separados de la creación. Encontramos el primer relato en Génesis 1, donde Dios se reveló a sí mismo como Elohim, el Dios eterno que existe por sí mismo, quien creó todo de la nada y existe por encima y fuera de su creación. Esa es la trascendencia de Dios.
Ahora, el segundo relato se encuentra en el capítulo 2 de Génesis, y aunque esto repite el relato de la creación, es realmente interesante porque Dios se revela a sí mismo por su nombre de pacto, Yahweh. Él es el Dios amoroso, cercano y personal, Jehová Yahweh, que existe en todas partes dentro de su creación. Esa es la eminencia de Dios. Al final del primer relato, en Génesis capítulo 1, versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho. Y de hecho, era muy bueno. Así que la noche y la mañana fue el sexto día. Bueno, Dios acaba de decir, todo es muy bueno. No hay indicio de maldad en la creación. ¿Cómo entró el mal en la experiencia humana? Si Dios creó el mundo totalmente bueno, ¿cómo surgió el mal en la tierra, en el Edén, entre los muchos árboles hermosos que Dios había plantado para ellos? Colocó 2 en el centro del jardín. Estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora esto es interesante. Eso significa que el concepto de mal existía en alguna parte. Dios advirtió a Adán y Eva que evitaran comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él claramente, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, les hace saber que si comen de eso, muriendo, morirán. Esta fue la única prohibición del Señor sobre la pareja. Él estaba haciendo esto para protegerlos. ¿Te das cuenta de que Dios pone límites en nosotros para nuestro propio beneficio? Así que Adán y Eva podrían ejercer su libre albedrío. Podrían comer de cualquiera. Pero si evitaban el fruto de ese árbol prohibido, podrían continuar la vida en el paraíso. Ese era el pacto de vida de Dios con ellos. Ahora, los primeros 11 capítulos del Génesis, ¿sabes que eso cubre 2000 años de historia mundial en solo 11 capítulos? Entonces, cuando llegamos a Génesis 3, no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva habían estado en el jardín. La trama simplemente pasa por alto su tiempo temprano en la vida del jardín, avanzando rápidamente hasta el día en que Eva se encuentra con una serpiente en el árbol prohibido. Ahora, ¿sabes qué? Ella estaba acostumbrada a esta criatura. No estaba alarmada, porque la serpiente, Dios no creó la serpiente con la forma de serpiente que pensamos hoy. No fue hasta que Dios puso una maldición en Génesis 3:14 sobre la serpiente que entonces tuvo que arrastrarse sobre su vientre por el resto de su existencia. Pero lo que Eva no se dio cuenta es que la serpiente había sido poseída por Satanás. Satanás estaba usando la serpiente como un medio y Satanás se hacía pasar por un ángel de luz. Así que aquí, reflejando la belleza deslumbrante con la que Satanás fue creado, está esta serpiente en el árbol y capta su atención. Entonces él habla con un encanto tranquilizante. Su curiosidad fue despertada. ¿Qué? ¿Una serpiente que habla? Sin Adán a su lado, Eva era vulnerable a la seducción de Satanás. ¿Sabes? Apocalipsis 12:9 nos dice que la serpiente, el gran dragón, la serpiente antigua, se llama el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. El gran engañador sabía lo que Dios había advertido a la pareja, pero sutilmente tergiversó y distorsionó la palabra de Dios. Así es su modus operandi. Él intentó entablar una conversación con ella. Génesis 3:1 se abre de manera astuta. La serpiente pregunta a Eva, ¿acaso Dios ha dicho que no debes comer de ningún árbol del jardín? Ahora la serpiente está usando una pregunta para causar duda en el mandato de Dios. ¿Y adivina qué? Eva defiende con entusiasmo la libertad, la gran libertad que Dios nos dio. No, Él nos dijo que de todo. Solo hay un árbol del que no podemos comer, porque nos advirtió que si lo hacíamos, traería la muerte. Y luego, este fue su error.
Ella entabló una conversación con el diablo. No entables una conversación con el diablo. Esto lo envalentonó. ¿Y qué hace? Viene en Génesis capítulo 3, versículo 4. Ahora va a contradecir directamente la palabra de Dios con la gran mentira de Satanás. Él dice, no morirás. Así que la convenció de comer. Afirmó que se volvería como Dios y Eva fue engañada. Ella comió esta fruta pensando que era lo correcto. De eso se trata el engaño, ¿no es así? Escucha esta cita de nuestra lección. Aquí y en otros lugares de las Escrituras, la naturaleza de este conflicto se trata principalmente de qué y a quién creer, lo cual está íntimamente relacionado con el amor. Y eso es porque tus creencias sobre alguien, lo que piensas que es esa persona, si se puede confiar en ella, eso impactará profundamente si amarás y confiarás en esa persona. Y en este caso, escucha lo que te dice la persona. Así que Eva fue a buscar a Adán. Él está trabajando cerca en el jardín. Ella comparte el sabroso manjar. Y el apóstol Pablo explica una clara diferencia entre Eva y su engaño. Y la reacción de Adán en 1 Timoteo 2:14, Pablo nos dice claramente, Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada, continúa Pablo, y cayó en transgresión. Así que su pecado fue involuntario. Aún así, fue pecado. Fue sin querer. El de él no lo fue. Sabía que este era un fruto prohibido y no sabemos con certeza por qué, pero conscientemente tomó la decisión de declarar su independencia de Dios a través de una transgresión voluntaria. Y esto es lo que me encanta. Lo que vemos de inmediato, Dios aparece, como siempre lo hace, para buscar y salvar a los perdidos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ha venido a salvar a estos pecadores culpables y está dirigiéndose a la serpiente. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice al viejo diablo, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él herirá tu cabeza, tú herirás su talón. Y esta es la primera mención del Evangelio en la Biblia. Tan pronto como el pecado entró y penetró la esfera de la justicia de Dios, el Señor revela su pacto eterno y describe en menos de 30 palabras el fin del gran conflicto. Me encanta. Esta es la guerra que comenzó en el cielo entre Satanás y Dios, entre el bien y el mal. Jesús es la simiente de la mujer. Eso es lo que Pablo nos dice en Gálatas 3:16. La simiente de la serpiente es la descendencia de Satanás. Y ya sabes, muchas personas dirán, sobre todos los hijos de Dios, que no está de acuerdo con las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, describe a aquellos que son los hijos del diablo y se les identifica por su negativa a practicar la justicia. Así que sí, la serpiente hirió el talón de Cristo. Vemos eso en la crucifixión. Pero Jesús le dio a Satanás un golpe final en la cruz. Él triunfó sobre Satanás, destruyendo su poder. El poder del diablo sobre la muerte. Apocalipsis 25, 20. Apocalipsis 20, verso 5, describe la primera resurrección de los justos. Y el verso 6 dice que la segunda muerte no tiene poder sobre aquellos que resucitan en la primera resurrección. Me encanta lo que Pablo dice en 1 Corintios 15 y lo encontramos en los versos 53 al 55, que cuando Jesucristo regrese para levantar esas personas justas en la primera resurrección, Él les da el regalo de la inmortalidad y luego la muerte será devorada en victoria. Aunque hay un gran conflicto, James, tenemos una gran esperanza. Qué resumen tan cautivador de este gran conflicto entre el bien y el mal expuesto punto por punto. Muchas gracias, Shelley. No te vayas, tendremos un momento de misión y regresaremos enseguida. Hola, soy Greg Morconi.
Estoy muy contento de que te hayas unido a mí para 3 ABN Mission Moment. Meg fue criada en la fe católica romana. Asistió a una escuela católica y tomó clases de catecismo. Sin embargo, todo lo que recuerda haber aprendido fue sobre un Dios que castigaba. Así que cuando tuvo edad suficiente para conducir, nunca volvió a la iglesia hasta años después. Un día, los amigos de Meg la invitaron a asistir a su iglesia y le gustaron mucho los servicios. Mientras tanto, ella estaba escuchando a Lonnie Melishenko y la transmisión de la voz de la profecía en la radio mientras viajaba al trabajo. Ofrecían sus guías de estudio bíblico Descubrir y ella se inscribió. Cada vez que completaba una lección y la enviaba, la recibía de vuelta, calificada, con una nota de ánimo y una nueva guía de estudio bíblico. A medida que aprendía más verdades, parecía que escuchaba menos verdad en la iglesia cada domingo. Y cuanto más Meg intentaba compartir lo que estaba aprendiendo, más le decían que estaba equivocada y que debía quedarse callada. Finalmente, invadida por la tristeza y la frustración, Meg dejó de asistir a la iglesia y le suplicó a Dios que le revelara más verdad. Como sabemos, Dios está esperando a que le pidamos. Y no puedo esperar para contarte cómo respondió a Meg la próxima vez en el momento de misión de 3ABN. Dios te bendiga de una manera especial hoy. Amén. Y bienvenidos de nuevo. Espero que hayan disfrutado ese momento de misión. Vamos a la lección del martes. La lección del martes, mi nombre es Daniel Perrin y acabamos de escuchar sobre el origen de la controversia en la tierra, porque ese es el primer lugar donde la vemos, pero algo sucedió antes que el conflicto llegara a la tierra y es el origen del conflicto en el cielo, que es el título del martes. Ahora, hay mucho que abarcar en 10 minutos y no lo cubriremos todo, pero llegaremos allí. Hay 2 textos en los profetas del Antiguo Testamento que nos dan una visión del cielo antes de la creación de la tierra, mostrando algo importante que sucedió allí. Esos 2 textos ahora no son los únicos, pero son realmente importantes. Es Isaías 28, Ezequiel 28 e Isaías 14. Ahora, estos 2 textos no son solo descripciones aisladas del gran conflicto que se insertan aleatoriamente en la Biblia. Están allí por una razón, porque interactúan con las descripciones del contexto histórico de Israel, porque Israel tuvo una experiencia donde comprendían lo que sucedía en las naciones a su alrededor. Es algo así como cuando el pastor Rafferty habla sobre Mateo 13 y la parábola del trigo y la cizaña. Ellos entendieron la agricultura y por eso Jesús les pinta un cuadro de la gran controversia en lo que ellos entendían. Así que Israel comprendió lo que estaba pasando con las naciones a su alrededor y Dios, a través de los profetas, les pinta en ese contexto un cuadro de lo que ocurrió en el cielo. Y Dios hizo esto por 2 razones. Primero, cuando Dios profetizó el destino de las naciones que rodean a Israel, cuando esas profecías se cumplieron, vinculado con esas profecías estaba la historia del gran conflicto, y entonces podían entender que esto que no habían visto ni experimentado también era cierto porque veían que estos eventos profetizados en la historia de la tierra también estaban ocurriendo a su alrededor. En segundo lugar, las naciones que rodean a Israel proporcionan una ilustración viva del gran conflicto. Cuando miraban a las naciones de Amón, Edom, Moab, Egipto, Babilonia y Tiro, veían representado una ilustración viva del principio de la rebelión que tuvo lugar en el cielo. Ahora, esto es lo mismo que puede suceder para nosotros. Tú y yo podemos pasar por nuestras vidas y si estamos mirando los principios en la palabra de Dios, Dios nos revelará en el contexto de nuestras situaciones, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro lugar de trabajo. Podemos ver, sí, el gran conflicto se está desarrollando aquí y puedo ver ilustrado lo que sucedió en el cielo. Entonces, veamos Ezequiel 28. Esto está en una sección que proporciona juicios contra los enemigos de Dios. En el medio de esta sección, capítulos 26 a 28, hay un mensaje contra el reino de Tiro. Y el versículo 2 dice esto. Ahora estamos hablando del rey de Tiro. Dice, «Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, porque tu corazón se ha enaltecido y dices, soy un Dios, me siento en el trono de los dioses en medio de los mares. Sin embargo, eres un hombre y no un Dios, aunque pongas tu corazón como el corazón de Dios.
Y vemos lo mismo repetido en el versículo 6. Entonces tenemos el contexto de que este rey estaba reclamando divinidad, poniéndose en el lugar de Dios. Y ahora el marco está establecido para que veamos lo que ocurrió en el cielo. Así que este mensaje ahora va a tomar un giro que va a dejar claro que Dios ya no está hablando a través de Ezequiel sobre el gobernante de carne y hueso, el rey de Tiro. Vamos a llegar al versículo 11 hasta el 14. El versículo 11 comienza con la palabra además. En otras palabras, estamos añadiendo más aquí. Vamos más allá de simplemente la descripción nacional. Llegamos al versículo 12. Hijo de hombre, toma una lamentación para el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Esto no parece que estemos hablando de una persona. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios. Este no es el Edén en la tierra. El próximo verso va a dejar claro que esta es la montaña sagrada de Dios. Ahora estamos mirando al cielo. Cada piedra preciosa era tu cobertura. El sardio, topacio y diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda con oro. La obra de tus panderetas y flautas fue preparada para ti el día en que fuiste creado, un ser creado en la presencia de Dios ahora. Y luego el versículo 14 dice, tú eras el querubín ungido que cubre. Bueno, eso significa algo. Lleva al pueblo de Israel de regreso a Éxodo 25, donde están las instrucciones para construir el tabernáculo. Y había instrucciones para el arca del pacto, la presencia misma de Dios entronizada entre ellos. Y debían haber 2 querubines, 2 ángeles cubriendo el propiciatorio, donde descansaba la presencia de Dios. Y ahora sus mentes se dirigen al hecho de que estos no son los ángeles físicos del arca de la alianza. Hay ángeles en el cielo de pie, en la misma presencia de Dios. Dice que caminaste de un lado a otro en medio de las piedras ardientes. ¿Y qué le pasó a este ángel? El versículo 15 es el centro de toda esta descripción. Dice que eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Nada defectuoso, nada incorrecto, perfecto como lo quiso Dios. Hasta que se encontró iniquidad en ti, no creada en ti, no querida por Dios en ti. Esta es la elección del ángel de decir, primero yo, me pongo en el número 1. Me salto del verso 16 al verso 17. Tu corazón se enalteció por tu belleza. Corrompiste tu sabiduría por tu esplendor. Un nuevo desafío surge en el cielo. Un ángel perfecto que pone su voluntad por encima de la de Dios. La voluntad de Dios era amor perfecto y abnegado. La voluntad de este ángel es egoísmo. Y en eso está la afirmación, el amor no puede gobernar el universo. El egoísmo es el principio principal que lleva al éxito. Y así, esto es un desafío al carácter de Dios, diciendo que el carácter de Dios no puede controlar, dirigir y operar correctamente este universo. Ahora, vamos a Isaías, porque Dios mostró exactamente lo mismo a Isaías en su periodo de tiempo y en su contexto. Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15. En el contexto de Babilonia ahora, la escena de repente se vuelve cósmica nuevamente. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer? Ahora tenemos un nombre, Hijo de la Mañana. ¿Cómo fuiste derribado al suelo, tú que debilitaste a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré en el monte de la congregación, en los lados más lejanos del norte. Me elevaré por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Y esta es la misma historia, poniendo el yo por encima de Dios. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué Ezequiel vinculó a este ángel con el reino y la nación de Tiro? Tengo que recordarte que la nación de Tiro fue un antiguo aliado de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, Tiro trabajó junto con David, con el rey David, el rey elegido por Dios, un hombre conforme a su corazón, para ayudar a construir la casa de David. En el primer libro de Reyes, capítulos 5 a 9, Tiro suministró materiales y trabajadores a Israel. ¿Para qué? Para la construcción del santuario de Dios en la tierra, el modelo en la tierra según el modelo del santuario de Dios en el cielo. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículos 11 y 12, el rey de Tiro habla de Yahvé y bendice al Dios de Israel. Entonces, ¿por qué se destaca a Tiro aquí como una ilustración de Lucifer? Es porque históricamente la nación de Tiro había recibido, aceptado y reconocido una luz especial sobre el carácter de Dios y luego la rechazó.
Y eso se convierte en una ilustración de Lucifer, quien estuvo en la presencia misma de Dios, teniendo plena luz sobre su carácter y se alejó de él. Tiro era una ilustración terrenal para Israel y ahora también para nosotros del gran conflicto, estando en la presencia de Dios y alejándose. Y así, Tiro ilustra a nivel nacional lo que Lucifer ha hecho a nivel cósmico y lo que ahora también podemos elegir hacer a nivel personal. Tiro también se convierte en una ilustración de cómo trabaja Satanás hasta el fin del tiempo. Así que si amplías tu alcance de nuevo al capítulo 17, no puedo hacer todas las conexiones aquí, pero verás algunas conexiones. Para aquellos de ustedes estudiantes que han mirado en Apocalipsis 13 y 18 y Daniel 7 y 8, Tiro es un comerciante mundial que se enriquece, quien habla palabras jactanciosas, quien recibe poder y apoyo del pueblo. En el versículo 13 del capítulo 27 intercambiaron vidas humanas. Todos estos son una imagen de la manera en que Satanás trabaja para poseer y controlar a las personas y llevarlas a su filosofía, su teología, sus falsas ideas engañosas de que lo que piensas, lo que quieres es lo más importante, cuando lo que Dios quiere verdaderamente es lo mejor. Entonces, ¿qué significa esto en el contexto de toda esta lección? La rebelión de Lucifer en el cielo ocurrió en lo que podríamos decir que es el lugar más religioso, más espiritual y más iluminado del universo. Y esa es la misma presencia de Dios. Entonces, si pensamos que simplemente ir a la iglesia, si pensamos que simplemente escuchar un sermón, si pensamos, ahora perdóname aquí, si pensamos que simplemente ver el panel de la escuela sabática es suficiente para mantenernos conectados con Dios, para que no nos rebelemos, no lo será. Tengo que elegir en mi corazón. Pienso en Daniel en el capítulo 1. Él se propuso en su corazón por la gracia de Dios. Y esto es lo que hizo Lucifer. Él tomó una decisión. Esto es lo que cada ángel en el cielo tuvo que hacer. Y esto es lo que tú y yo estamos haciendo ahora mismo. Tomar una decisión por la gracia de Dios. Querido Padre en el cielo, oramos para que nos des la fuerza y la capacidad para tomar esa decisión por ti, porque no podemos hacerlo con nuestro propio poder, solo por su gracia. Y Lucifer rechazó eso, pero nosotros no necesitamos hacerlo. Amén. Amén. Gracias, Dan. Eres maravilloso. Mi esposa y yo habíamos estudiado Ezequiel hace un tiempo e hicimos esa conexión con el rey de Tiro en el comercio en Revelación 17 y 18. Increíble, increíble conexión. Esta lección es poderosa y la mía es ahora, si me adoras. Ahora déjame simplemente dejar este punto muy claro. Se trata de adoración. La adoración no es una palabra religiosa. La adoración es una palabra inofensiva. Puede ser religiosa si la usas para adorar a Dios, pero es muy secular si la usas para adorar cosas en el mundo y dioses que no tienen origen en la divinidad. La adoración es una palabra increíble. Recuerdo cuando hice la serie sobre espíritus impuros, y la segunda versión de eso grabé la declaración hecha por una cantante muy famosa llamada Adele, y en abril de 2016 publicó en su página de Instagram, jóvenes que están viendo esto, tal vez lo recuerden, dijo esto sobre Beyoncé. Dijo, llamó a Beyoncé la persona más inspiradora que he tenido el placer de adorar. Ahora, tal vez no pienses que ese es el caso, pero ¿por qué crees que la gente se llama fans? Es una frase corta para fanáticos, y no hay nada malo en ser un fan, pero no seas un fanático. Si pudieras separar los dos, podrías admirar algo, pero cuando se convierte en el enfoque abrumador de tu vida, comienza a ser una forma de adoración. Todo se trata de la adoración. Encontrarás desde el principio hasta el final adoración, desafiando la adoración a Dios en el cielo. Al final, la adoración será el enfoque. Por eso Juan 4, versículo 23 y 24, lo reduce todo a la adoración, no solo a la música cristiana. Pero observe los parámetros de la adoración. Estos son los únicos parámetros aceptados por Dios. Juan capítulo 4, versículo 23. Pero la hora viene y ahora es. Cuando allí, observe, verdadero adorador, no solo adorador, verdaderos adoradores. Hay muchos adoradores, pero no todos son verdaderos. Adoraremos al Padre, nota, en espíritu y verdad. El Espíritu Santo moviéndose en la vida de la persona, llevándolos a la obediencia a los mandamientos de Dios, el camino de una vida cristiana, no solo diciendo, esto es lo que prefiero en mi iglesia, este es el tipo de música que prefiero, no hay nada de malo con las diferencias de música, pero la gente ahora está diseñando sus métodos de adoración, y en esencia están diciendo, ¿quién es Dios para que deba obedecer su voz? Así es como voy a adorar. Adoraban en Egipto. Es por eso que cuando el Señor los sacó de Egipto, les enseñó cómo adorar de verdad. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y regresarlos al desierto fue la primera marcha de Dios para llevarlos de vuelta a la verdadera adoración. Juan continúa.
porque el Padre está buscando a tales para que lo adoren. ¿Qué clase de personas? Aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Verso 24. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran. Mira la siguiente palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra, Jill? Deben adorar en espíritu y verdad. Mucha gente dice que está en el espíritu, pero ¿estás en la verdad? Mucha gente dice que está en la verdad, pero ¿estás en el espíritu? Deben ir juntos. No puedes separarlos. Jesús es el camino y no solo la vida, el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo comenzó el conflicto? Es cómo va a terminar. Apocalipsis 14, versículos 6 a 7. Luego vi a otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: teman a Dios y denle gloria. ¿Cómo encuentras la antítesis de eso en el Apocalipsis capítulo 15, versículo 4? Dios va a recibir gloria, ya sea que se la des o no. Teme a Dios y dale gloria. Todo lo que hagas, ya sea comer o beber o cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. La gloria de Dios fue robada. Lucifer intentó quitársela a Dios y dijo: seré como el Altísimo. El Señor está diciendo: no, adóralo. Nota cómo. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora viene. Porque ha llegado la hora de su juicio, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. No cualquier tipo de adoración. ¿Qué tipo de adoración es esta? Adorando al Creador. El único digno de adoración, y en el centro de eso está la razón por la que se estableció el sábado, el único indicador, el día que nos conecta con el adorador, que es el único que debe ser adorado. Y lo digo de nuevo, el único que debe ser adorado. Cuando reconoces el sábado, es una señal entre nosotros y el Creador, el único digno de ser adorado. Entonces, ¿podemos elegir nuestra adoración? Sí, podemos. De hecho, de eso se trataba la tentación en el desierto. Mira el capítulo 4 de Mateo. Analicemos estas tres formas de si quieres. Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Voy a desglosar las tres tentaciones. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese es un concepto por sí solo. El Espíritu Santo llevando a Jesús al desierto para ser tentado. Estaba a punto de ir al lugar donde Adán y Eva fallaron. Pero ahora no había un hermoso árbol, sino una tierra desolada, encerrada en los restos del pecado. Y el versículo 2 dice: y cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. El diablo esperó hasta que Jesús estuviera en su momento más débil. No cuando estaba lleno, cuando acababa de llegar. Dijo: tengo que esperar esto porque recuerdo en el cielo cómo terminó esto. No lo molestemos. Esperemos hasta que tenga hambre. Y luego versículo la primera tentación. Ahora, cuando el tentador se le acercó, le dijo: si eres el Hijo de Dios. Inmediatamente Jesús podría haber dicho: ¿me olvidaste? ¿Me olvidaste? Soy el Hijo de Dios. Mira esto. Eso solo fue el comienzo de la tentación. Si eres el Hijo de Dios, aquí está la siguiente tentación. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: la única victoria que obtenemos en los momentos de tentación son estas tres palabras. Está escrito: el hombre no vivirá solo de pan. No vivas solo para satisfacer tu apetito. Ese es el problema de nuestro mundo hoy. Todo se trata del apetito, y el apetito trunca la verdadera adoración. Tengo apetito por la música fuerte. Nada malo con el volumen. A mí también me gusta fuerte. Soy cristiano, soy cantante, soy artista, pero asegúrate de que lo que elijas no trunque la verdadera adoración. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el diablo dijo: apenas estoy comenzando. Tentación número 2, versículo 5, Mateo 4. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa. ¡Wow! A la ciudad santa. ¿Puedes distorsionar la adoración en la ciudad santa? El diablo lo intentó. Y hoy es exactamente lo que está sucediendo de semana en semana. En lugares sagrados hay ataques al corazón, en lugares sagrados, maldad en lugares sagrados. Está ocurriendo hoy. Lo colocó en la cima del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles sobre ti, y en sus manos te llevarán para que no tropieces con las piedras. Él distorsionó la escritura. Está sucediendo hoy. Jesús dijo, una vez más, está escrito, nuevamente: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ves la tentación número 2? Y Jesús no falló, pero el diablo dijo: oye, guardé lo mejor para el final. Versículo 8, nuevamente, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta. Eso me hace estremecer. De hecho, tenía a Cristo en su mano, pero no se le permitió dejarlo caer en su forma humana. Podría haberlo matado ahí, pero la divinidad tenía restricciones sobre este ser malvado. Y le mostró todos los reinos del mundo y toda su gloria desde donde estaba hasta el final del tiempo. Y le dijo: todas estas cosas te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque está escrito:
Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y he aquí, vinieron ángeles y le sirvieron. Un punto muy rápido al que vuelvo. Le mostró todo sobre el mundo. Hoy en día, la gente está eligiendo no adorar a Dios porque eligen adorar al mundo. Eso es lo que le pasó a Demas. Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Él era uno que trabajaba diligentemente para el avance del Evangelio. Pero en algún momento en el camino se fue a Tesalónica. Tengo que regresar y obtener algo de adoración. Extraño lo que solía hacer, y él dejó de trabajar para el Señor. Y él, la Biblia dice que se marchó. Él abandonó habiendo amado este mundo presente. Y entonces podrías ser cristiano hoy. Podrías estar diciendo, bueno, realmente no he vivido todavía. Conozco a un hombre que era un esposo maravilloso, un padre provechoso, tenía su título, y un día vi a su esposa y los dos hijos, un hermoso hijo e hija allí en California, y le pregunté, bueno, ¿cómo está tu esposo? Él me dejó, dijo ella. ¿Él hizo qué? Él me dejó. ¿Hubo alguna impropiedad? No, hombre, él solo dijo, toda mi vida fui a escuelas adventistas. Fui cristiano toda mi vida. Realmente nunca disfruté del mundo, y es mi momento. Dejó a su familia. Él abandonó al Señor porque decidió que la adoración a Dios no era suficiente y se fue al mundo. Y según lo último que comprobé, todavía está por ahí. Así que amigos, recuerden estos 4 puntos muy importantes. La adoración siempre tiene un precio. Te costará algo. Te costará la eternidad. O te ganará la eternidad. La adoración es el génesis de cada cosecha. Lo que siembres, cosecharás. La adoración determinará la integridad de tu fundamento. ¿Estarás firme cuando llegue el último gran conflicto? Si tu adoración no está basada en la verdad de la palabra de Dios, se secará y desaparecerá cuando llegue la verdadera guerra. Y finalmente, la adoración predecirá el resultado de tu conflicto. Jesús lo dijo en Mateo 7:25. Y cayeron las lluvias, y vino el diluvio, y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Jesucristo, la roca, es el único símbolo que caminó la tierra de donde debe ser la adoración. Así que amigos, no cometan el error que cometieron Adán y Eva en el jardín. Ellos pensaron que tenían una mejor opción, y el diablo dijo que la tenían. Pero recuerda con qué comencé. Se trata de adoración. Elijan hoy a quién servirán. Pero en cuanto a mí y mi casa, adoraremos al Señor. Se trata de adoración. Amén. Muchas gracias, Pastor John, y a cada uno de ustedes. Qué estudio tan increíble sobre la adoración, el origen del pecado en el cielo y en la tierra, y el trigo y la cizaña, y el bien y el mal existiendo juntos. Me llamo Jill Morricone. El jueves tenemos la naturaleza del conflicto cósmico, este conflicto del que cada uno de ustedes ha estado hablando. ¿Cuál es esa naturaleza? Esta lucha entre Cristo y Satanás y el bien y el mal. ¿Cómo se desarrolla la batalla? ¿Es una batalla física? ¿Es una batalla de poder? ¿Es una batalla espiritual? ¿Es una batalla intelectual? ¿Es una batalla por las almas? Yo diría que probablemente sea todo eso. Pero en lo que nos centramos hoy, en el fondo, la gran controversia, es una batalla sobre el carácter de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Es nuestro Dios amor? ¿Se puede confiar en Dios? ¿Y Satanás, desde el cielo hasta esta tierra y durante los últimos 6,000 años, ha estado tratando de tergiversar el carácter de Dios, como si fuera Dios mismo está en juicio? Su carácter está siendo vindicado en medio de esta gran experiencia de controversia. Así que vamos a comparar a Satanás y a Jesús en 3 cualidades de carácter diferentes, por así decirlo. Número 1. Satanás es un mentiroso. Está en Juan 8, versículo 44. Sois de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue un asesino desde el principio, así que sabemos que es un asesino. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla de sus propios recursos, porque él es un mentiroso y el padre de la mentira. No hay verdad en él. El engaño viene de él. Las mentiras vienen de él y de nadie más. En cambio, Dios dice la verdad. Él no solo dice la verdad, Él es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios es verdad.
Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos por tu palabra es verdad. Número 2. Primero vemos que Satanás es un mentiroso y Dios dice la verdad. Él es la verdad. Número 2. Satanás es un engañador. Vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en esto. Él engaña a otros. Olvido cuál de ustedes mencionó Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Vamos a leer eso de nuevo, Shelley. Y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se encontró lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. El gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. Engañó a los ángeles en el cielo y luego trajo ese poder engañoso aquí a la tierra, buscando engañarnos. En cambio, Satanás engaña a la gente o les cubre los ojos. Jesús revela a la verdad. Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en la oscuridad. Verás, en la oscuridad hay engaño. En la oscuridad no puedes ver claramente. En la oscuridad no sabes cuál es la dirección correcta ni dónde está la verdad. Pero si lo seguimos, no vamos a caminar en la oscuridad. Tendremos la luz de la vida porque la luz disipa la oscuridad. Jesús, la verdad, disipa el engaño y disipa el error. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo engaña Satanás? Vamos a dedicarle solo un momento a eso. Él engaña, creo, atribuyendo a Dios su propio carácter, sus propias cualidades de carácter y sembrando dudas sobre el carácter de Dios. Esta cita es de El conflicto de los siglos, página 488. En su trato con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad, porque esa es la naturaleza del carácter de Dios. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, la lisonja y el engaño. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. ¿Y eso sucede hoy? Eso ocurrió en el cielo. ¿Sucede hoy? Absolutamente. Veamos 4 formas diferentes en las que Satanás tergiversa el carácter de Dios. Y vamos a regresar a Génesis capítulo 3. Shelley hizo un excelente trabajo sentando las bases con la entrada del pecado en este mundo. Mentira número 1. ¿Cuál fue la primera mentira? Dios es restrictivo. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Acaso Dios ha dicho que no deben comer de ningún árbol del jardín? ¿No hace Satanás hoy esa mentira? Oh, si sigues a Dios, vas a estar restringido. Tu libertad se limita cuando tratas de obedecer la ley de Dios. Dios quiere limitarte. Pero, ¿cuál es la verdad? Dios es quien nos libera. Juan 8, 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres o los hará libres. Dios es quien te libera y el pecado es lo que es restrictivo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Mientras prometen libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque por quien uno es vencido, por él también es llevado a la esclavitud. Así que pensamos que Satanás nos hace pensar, oh, si haces esto, te hará sentir bien. Oh, si haces esto, te va a dar placer. Oh, si haces esto, te da libertad. Y ocurre lo contrario. Nos colocan en esclavitud porque el pecado nos esclaviza. ¿Cuál es la segunda mentira? La segunda mentira es que Dios es un mentiroso, poco fiable. Él dijo, no morirás seguramente. Está bien, Dios te dijo una falsedad. En realidad, no morirás seguramente. Pero, ¿cuál es la verdad? Jesús es el que es la verdad. Jesús es el que es confiable. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Satanás es el que es el originador o el padre de las mentiras. ¿Cuál es la tercera mentira? Dios es egoísta. Dios solo cuida de sí mismo. Dios sabe cuándo comes de este fruto. Esta es la serpiente hablando con Eva. Tus ojos se abrirán y serás como Dios. Así que Dios te está ocultando cosas. Dios es egoísta y solo se preocupa por sí mismo. Pero la verdad es, Cristo es desinteresado. Desde la cuna hasta la cruz, vivió para bendecir a los demás. Me gusta esta cita de la cruz y su sombra. Este es el libro de Stephen Haskell.
En la cruz, el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. En la cruz, la verdad del carácter de Dios fue revelada y el poder engañoso de Satanás fue desenmascarado. ¿Qué hay de la mentira número 4? Ahora, esto no es intrínseco en el jardín del Edén, pero creo que es una mentira que Satanás promueve todo el tiempo hoy en día. Dios causa dolor y sufrimiento. O Dios podría detenerlo y elige no hacerlo. La verdad es que Satanás es el que causa dolor y sufrimiento, y Jesús es el que, en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Jesús es quien trae sanidad. Jesús es quien trae restauración. Jesús es quien rompe las cadenas del pecado. Jesús es quien es restaurador y redentor. Entonces, cuando Satanás dice, esto podría sucederte hoy, ¿quién crees que eres para hablar por Dios? No eres más que un pecador. Puedes decir que la palabra dice que fui un pecador, pero estoy perdonado, justificado y siendo santificado en Jesús. Cuando Satanás dice que tus pecados son demasiado grandes para ser perdonados, puedes decir que la palabra dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Cuando Satanás dice que la ley de Dios es restrictiva, puedes decir que la palabra dice que la ley de Dios es la ley de la libertad. Cuando Satanás dice que Dios no quiere que seas feliz, puedes decir que la palabra dice que Él quiere llenarme de todo gozo y paz y creer que podemos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que Satanás es un mentiroso. Dios es la verdad. Satanás es un engañador. Jesús revela la verdad. Finalmente, número 3. Satanás es un acusador. ¿No es así? Él acusa a los hermanos continuamente. El acusador de nuestros hermanos un día será derribado. Alabado sea el Señor por eso. Nos acusa ante el Padre, nos calumnia. En cambio, Jesús vino a destruir las obras del diablo, para contrarrestar las mentiras y calumnias de Satanás. Finalmente, destruyó al diablo y su poder, porque lo que tú y yo elegimos creer tiene poder sobre nosotros. Y Jesús contrarrestó esa mentira del enemigo. Satanás es un acusador y definitivamente acusa a otros. Pero Jesús no lo hace, y Él anima a otros. La batalla y el gran conflicto, la naturaleza del gran conflicto, es todo sobre el carácter de Dios. Nuestro Dios es amor. Amén. Amén. Gracias, Jill. Lección poderosa. Nos quedan unos minutos para algunos comentarios y empezaremos con Shelley Quinn. Solo quiero recordarte, Génesis 3 nos muestra muy claramente que el modus operandi de Satanás es torcer y distorsionar la palabra de Dios. Cuando escuches algo, siempre ve a la palabra para verificarlo y no seas como Eva. No entres en una conversación con el diablo. Amén. No olvides esto. En el cielo, 2/3 de los ángeles eligieron la voluntad de Dios. Así que estás en buena compañía. Eso es el doble de los que rechazaron la voluntad de Dios. Y esos ángeles son enviados para ministrarnos, fortalecernos, enseñarnos, instruirnos y ayudarnos, y te ayudarán a ti. Amén. El génesis de la verdadera adoración no es si me adorarás a mí, sino elegir adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre busca en tu vida. Amén. La naturaleza del conflicto cósmico se trata del carácter de Dios. Y si de alguna manera tienes una comprensión distorsionada del carácter de Dios, si Satanás ha entrado en tu mente en eso, vuelve a la palabra de Dios. Abre esas promesas y descubre quién es tu Dios. Amén. Amén. Y recuerden, amigos, Jesús ha resumido este conflicto cósmico, este gran conflicto entre el bien y el mal, con estas 5 palabras. Un enemigo ha hecho esto. Esto no es de Dios. Esto es de nuestro enemigo, Satanás, el diablo, el engañador. Queremos que se animen. La próxima semana continuaremos con este tema. La lección para la próxima semana se titula Las reglas del conflicto y va a ser vital para nuestra comprensión de este conflicto cósmico. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre del cielo, solo te damos gracias nuevamente por cada uno de nuestros espectadores. Gracias por la perspectiva que nos has dado sobre la lección este trimestre y las ideas que hemos recibido esta semana. Gracias por guiarnos a través de tu palabra. Gracias por responder a tantas preguntas sobre este conflicto. Padre, por favor, continúa guiando, dirigiendo y enseñándonos a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.